Bienvenidos a un nuevo episodio de Bálsamo para el Alma. Que el Señor Jesucristo los bendiga de parte de su amigo y servidor, el pastor Delfino Quintero. El Señor nunca te ha dejado y nunca te dejará. Él es tu bálsamo para el alma. El siguiente programa es clasificación A, por lo cual es apto para todo público. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y del Ministerio Bálsamo para el Alma. Estás escuchando Levántate y Resplandece. Señor, te necesito al comenzar mi día. Una sección de Bálsamo para el Alma. ¡Vamos! ¡Vamos! Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta, monte del Señor, celebraremos su poder. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Vamos, los muros caen, y se derrumba la fortaleza. Vamos, el Señor entregó en mis manos Jericó. La trompeta, vamos. Los muros caen, y con ellos las cadenas. Los muros caen, se derrumba la fortaleza. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. El Señor entregó en mis manos Jericó. Grita, hey, toca la trompeta. Yeah, yeah. ¡Vamos! ¡Vamos! Grande, bueno, todos juntos declaramos que eres eterno. Grande,
Muy bien, muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta mañana. Estamos contentos de recibirles en este día tan especial y bueno, pues por supuesto que agradecidos primeramente con Dios que nos da la oportunidad de poder transmitir en esta mañana hasta donde ustedes están, de que podamos llegar hasta donde se encuentren en este día jueves. Muchísimas gracias por estar aquí. Les saludamos con mucho gusto a esta hora de la mañana. Les saluda Natanael Quintero de Bálsamo para el Alma, esperando que se encuentren muy bien. Y bueno, pues seguramente será un gran programa. Tendremos un gran programa, un gran tema que queremos compartir con ustedes. Pero bueno, pues antes de arrancarnos con ese tema, pues como siempre, primero agradecer la sintonía de cada uno de ustedes que nos acompaña a través de los diferentes medios que nos hacen el gran favor de estar transmitiendo esta señal. Así que gracias a todas y todos ustedes por ser parte de este programa. Recuerda que estamos en vivo a través del Facebook de Bálsamo para el Alma. Saludamos a quienes sintonizan este programa a través de Radio Vida, Reviviendo tu Cultura. También puedes ver y escuchar la repetición en nuestro canal de YouTube, Bálsamo para el Alma Radio. Perfecto, pues ahí estamos con mucho gusto compartiendo este tiempo especial a través de los diferentes medios. No se olviden de seguirnos a través de las diferentes plataformas de Bálsamo para el Alma. Y bueno, pues también importante recordarles que este mismo espacio lo pueden ustedes escuchar las veces que quieran en nuestro canal de YouTube Bálsamo para el Alma Radio. Ahí estará disponible en unos momentos más para todas y todos ustedes que están aquí, que están compartiendo, que están atentos a lo que vamos a compartir. Y bueno, hay tantos temas interesantes que platicar en este momento, en este instante. Tantos que podríamos platicar, pero bueno, queremos tomar uno a la vez, uno cada día, uno cada jueves. Obviamente recordará usted que este programa nosotros lo pues hacemos con la intención de que todos aprendamos, de que estemos desde luego tomando más conciencia y dándole la importancia que requiere a nuestra salud, a nuestros temas en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, por supuesto. Y bueno, sin duda yo creo que hoy no va a ser la excepción. Queremos platicar acerca de un tema y es que yo lo escuchaba ayer y me llamaba la atención. Y es indudable el poder acordarnos de un personaje, un hombre en la palabra de Dios que pues muchos han sugerido, muchos han enseñado incluso que tenía esta condición. Entonces primero vamos a hablar sobre este día. Esta semana se conmemoró este día. Más bien creo que toma un buen nombre. Creo que el nombre que se le ha dado es el correcto para poder hablar sobre este mismo. Y bueno, pues vamos a estar hablando en esta ocasión sobre el Día Internacional de Toma de Conciencia de la Tartamudez. A mí me llamó mucho la atención este día, o este tema más bien, porque bueno, creo que son cuestiones, son temas que no siempre tocamos. Y que bueno, pues las personas, seguramente usted, alguno de sus amigos, alguno de sus familiares, no lo sé, pero en algún momento se han hecho chistes, se han hecho bromas sobre este padecimiento, ¿no? Ya sabe, ese chiste al respecto, esa broma sobre, por ejemplo, un tartamudo. Este es el chiste del tartamudo y empezamos a hablar así. O este es el chiste de tal cosa, pero siempre haciendo alusión a esta condición. Que bueno, pues las personas que la padecen, pues no es para ellos un chiste. No es para ellos algo ni siquiera seguramente cómodo.
Pero bueno, este día, el Día Internacional de la Toma de Conciencia sobre la Tartamudez, es una forma de inclusión. A través de esta fecha, pues podemos nosotros recordar, reflexionar, a la vez también promover la importancia de escuchar con empatía, de comprender que la comunicación va más allá de la fluidez del habla. Y es que, bueno, pues la tartamudez es una forma diversa de comunicación que merece ser visibilizada y comprendida sin prejuicios. Cada persona tenemos nuestro ritmo, nuestra voz, nuestro valor, es decir, nuestro ritmo para hablar y para expresarnos, para comunicarnos. Pero bueno, también importante saber que hay personas, quizá ustedes no se hayan topado con alguien así, o a lo mejor sí, digo, no lo voy a descartar. Pero bueno, es necesario hablar sobre esto, este Día Internacional de la Toma de Conciencia de la Tartamudez. Realmente es una condición que afecta a el 1% de los adultos, aproximadamente 70 millones de personas. Y también afecta al 8% de los niños en todo el mundo. Esta jornada tiene como objetivo, desde luego, visibilizar la realidad de quienes tartamudean, también combatir los estigmas y promover una comprensión social más profunda en un contexto donde la desinformación y los prejuicios aún persisten. Entonces tenemos este tema tremendo de la tartamudez. Es un trastorno de la fluidez al inicio de la infancia y, bueno, pues está definido por el Manual Diagnóstico de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría como una alteración de la fluidez y del patrón del habla. Se caracteriza por repeticiones, prolongaciones, palabras entrecortadas, bloqueos y exceso de tensión física. También es característico de este trastorno las interrupciones involuntarias en el flujo del habla, que pueden ser repeticiones de sonidos, sílabas, palabras, prolongaciones de sonidos, pausas o bloqueos del flujo del aire. Entonces, pues la producción de un habla tartamudeada implica consecuencias sociales, emocionales, afectivas y cognitivas en las personas que presentan la tartamudez. De hecho, se dice que esta condición es más frecuente en hombres que en mujeres. Es decir, de 4 a 1, por 4 hombres que padecen tartamudez, solamente una mujer la padece. No hay un factor único responsable para decir que una persona tiene esta condición. Pero bueno, en verdad que toda tartamudez, según los especialistas, se puede compensar, se puede tratar. Tenemos una información, un video al respecto. Esperemos que esté listo y que pueda fluir para que podamos escucharlo en esta oportunidad, para que podamos saber un poquito más al respecto de esta situación. Ojalá lo tengamos, ojalá lo podamos pues presentar y que salga fluido. El tartamudeo o espasmofemia es una alteración en la fluidez del habla. Este tipo de alteración del lenguaje se da desde el inicio de la infancia, puede también presentarse en la etapa escolar y seguida hasta la adultez. Debemos saber también que el tartamudeo tiene 3 presentaciones muy frecuentes. Una es el bloqueo, que quiere decir que estoy hablando y hago una parada súbita en mi habla, espera unos segundos y luego continúo. La otra es la prolongación, que es pronunciar una sílaba o una letra en forma continua y luego continuar hablando. Y la última, la más conocida, es la repetición de una sílaba 2, 3 o 4 veces para luego continuar el habla. Es bueno saber
que anteriormente se consideraba que el tartamudeo tenía un fuerte componente psicológico. Hoy en día se sabe que este tipo de tartamudeo, debido a componentes psicológicos, es el menos frecuente. Lo que sí hay que, digamos, entender es que podemos dividirla en dos grandes grupos. La tartamudez del desarrollo, que es el que se presenta entre los 2 y 4 años de vida, debido a que en esta etapa se desarrolla mucho el habla y el lenguaje, y el niño comienza a tener un vocabulario más grande. Lo que recomiendan los entendidos en la materia es que más o menos puede durar 6 meses. Y el otro tipo de tartamudez es la tartamudez neurogénica. Quiere decir que tenemos a un paciente que hablaba muy bien, que no tartamudeaba, pero sufre un daño neurológico, ya sea una contusión, un golpe, un accidente de tránsito, que afecta el área del habla y el lenguaje. Y también debemos saber que este tartamudez puede ir acompañada de algunos tics, como por ejemplo el parpadeo de los ojos, el movimiento de la cabeza, el movimiento de los hombros o las extremidades. Debemos de reforzar 3 puntos en los niños que tienen tartamudez. El primero es enseñarle o ayudarle a tener una adecuada respiración. Se ha visto que muchos niños que tartamudean tienen ciclos de respiración irregular y por ende pierden el aliento muchas veces para hablar. Segundo, la parte de terapia del lenguaje, que son ejercicios de pronunciación y fonación. Finalmente, la parte emocional es muy importante, por eso que se recomienda terapia con psicología para el manejo del estrés. Se ha visto que cuando aumenta el estrés en niños que tartamudean, el tartamudeo se hace más frecuente y se intensifica. Muy bien, pues ahí tenemos esta información para todos ustedes que nos están acompañando en esta mañana. Una explicación un poco más detallada al respecto de lo que es esta condición en el habla, esta condición lingüística de la tartamudez. Y bueno, pues creo que es de los videos o de las explicaciones creo más completas y también sencillas de entender al respecto. Bueno, pues hay mucha información, lo sabemos, pero pues esta es la más correcta que pudimos presentarles. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a no tanto seguir hablando de esta condición, ya lo hemos escuchado en esta ocasión, se ha hablado y repito, pues seguramente nos han o nos hemos encontrado o no con personas así, con niños así seguramente, y en verdad que bueno, pues es sorprendente cómo una persona que en su momento presentó esta condición y con este cuidado, estos tratamientos, estas terapias, bueno, pueda disminuir considerablemente este tartamudeo en su habla. Pero les decía yo hace unos momentos que a lo largo de varios años hemos visto el caso de un hombre en la palabra de Dios que incluso, yo digo que no en todos lados, por supuesto, pero se ha enseñado que padecía esta condición. Estamos hablando de un hombre pues muy conocido en la Biblia y bueno, pues su nombre es Moisés. Hay un pasaje en la palabra de Dios que está en Éxodo 4. Éxodo 4 nos habla sobre un episodio en la vida de Moisés, un hombre que ya no estaba en Egipto, un hombre que ya tenía tiempo fuera de este país, vamos a decirlo de alguna manera. Recordemos que la vida de Moisés podríamos como dividirla en 3 partes. Este ciclo que Moisés tuvo en esta tierra, los años que Dios le permitió estar en esta tierra, fueron 120 años. Vamos a dividir esos 120 años en 3 partes. Los primeros 40 años, es decir, desde su nacimiento hasta su etapa adulta, hasta sus 40 años aproximadamente, él los vivió en Egipto. Sabemos la historia, él nació,
hijo de una mujer del pueblo de Israel. Y bueno, pues por causa de que no podía tenerlo con él por tanto tiempo, pues lo coloca en una canasta, lo pone en el río, hasta que llega ahí y lo recibe la hija del faraón, ¿no? En esta casa real, vamos a decirlo. Entonces ahí se cría, ahí lo crían, es enseñado en toda ciencia, en toda materia, en todo tema maravilloso, en todo tema importante, un hombre entendido, un hombre inteligente, un hombre preparado. Así estuvo sus 40 años hasta que, bueno, llega el punto en el que él trata de mediar un pleito entre dos hebreos y pues ellos le dicen, pues, ¿quién te puso como juez entre nosotros, no? Bueno, algo sucede ahí, pero un poquito antes, más bien, me estoy saltando algo, un poquito antes, pues se narra en la palabra de Dios que pues Moisés mata a un egipcio. ¿Por qué? Pues no, por causa de que él siente en su corazón, no le gusta cómo trata a uno de los hebreos. Y bueno, pues ahí es donde lo mata. Él creyó que nadie lo ve. Poco tiempo después es cuando trata de ser el mediador entre los hebreos y uno de ellos le dice, bueno, pues tú que te metes, ¿no? En pocas palabras, ¿quién te puso entre juez? O nos vas a matar así como mataste al egipcio. Es ahí donde él pues se ve descubierto, se sabe descubierto y huye de Egipto a una tierra lejana. Ahí concluyen los primeros 40 años en Egipto y comienzan otros 40 años fuera de este país. Estuvo pues ahí en este lapso de 40 años, pues dijéramos, conoció a su esposa, tuvo sus hijos, pero también tuvo ese llamado del Señor. Tuvo ese llamado que vemos en la zarza que ardía y no se consumía, y bueno, Dios lo llama. En este llamado, aquí es donde nos queremos enfocar en esta segunda parte de su vida. ¿Qué edad tendría exactamente Moisés, no? ¿A qué edad podríamos decir que él regresa a Egipto después de estar pues tanto tiempo fuera de esta nación? Bueno, pues él regresaría a Egipto cuando tendría aproximadamente unos 80 años, después de haber vivido 40 años en Madián, donde hizo su vida, donde se realizó. Repito, conoció a su suegro, conoció a su esposa, tuvo sus hijos, estuvo trabajando. Entonces vemos estas tres partes. Los primeros 40 años en Egipto, a los 40 huye. A partir de sus 40 a sus 80 años se la pasa en Madián. Cuando llega a sus 80 años, pues es que Dios lo llama. Dios se le aparece en la zarza ardiente, le da la misión de regresar a Egipto para liberar a su pueblo. Entonces, a partir de los 80 años hasta los 120 es que vemos a un Moisés que pues está haciendo todas esas señales, donde saca al pueblo de Egipto, donde ocurren las plagas, donde abre el mar, donde les da el maná. Todo lo que vemos en el libro de Éxodo ocurre, y un poco antes del Éxodo, ocurre cuando Moisés ya tenía sus 80 años. A partir de los 80 años que lo llama en la zarza, pues empieza todo ese transitar, toda esa situación, ¿no? Entonces, pues comprendamos también esta parte de la vida de Moisés. Sabemos que un hombre o una mujer en los tiempos bíblicos, hace miles de años, que viviera sus 80 años, recordar también que la gente en tiempos bíblicos vivía muchísimos años. Pero bueno, no tantos hasta después del diluvio. Antes del diluvio eran, pues imagínense, la edad de Matusalén, ¿no? Más de 900 años como Matusalén. Pero bueno, la esperanza de vida después de ese acontecimiento del diluvio disminuyó considerablemente. Moisés vive 120 años, pero bueno, si lo vemos a sus 80, pues probablemente no era una persona que estuviera o que se viera muy mal. Sus primeros 40 años en Egipto estuvo como príncipe, aprendiendo el idioma, la cultura, la diplomacia. Los 40 años en Madián estuvo como pastor, lejos de Egipto, probablemente hablando otro dialecto. Otros 40 años guiando al pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios lo llama a sus 80 años,
pues estamos también suponiendo que en los tiempos bíblicos un hombre de 80 años no era igual a uno de 80 de hoy. Ni físicamente ni socialmente. ¿Por qué? Bueno, porque el envejecimiento era distinto. Aunque la gente moría antes por enfermedades o por guerras, la vitalidad de ciertos hombres bíblicos duraba más. Moisés mismo dice en el Salmo, en el Salmo 90 más bien, si estaba yo bien, Salmo 90 dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Moisés seguía fuerte. 80 años, bueno, pues representaban una edad avanzada, pero él estaba en el límite de lo que se consideraba la fuerza máxima del hombre. Entonces, la edad de Moisés no era un obstáculo, era parte del propósito, era parte del mensaje. Entonces, bueno, pues imagínense, Moisés a sus 80 años todavía tenía energía, tenía visión, tenía fuerza. Él podía cruzar desiertos, podría guiar a un pueblo entero. Entonces él no era un adulto mayor débil, como solemos imaginar. Era más bien un hombre maduro, en plenitud espiritual y física. Entonces, como pastor de ovejas en Madián por 40 años, pues eso implicó caminar largas distancias diariamente, dormir al aire libre, vivir una vida activa, sin lujos, pero resistente. Entonces no tenía una vida sedentaria, no había comida ultraprocesada como hoy en día, no había cientos de medicinas que se podía echar a su cuerpo, nada. Su cuerpo estaba, por decir así, curtido por el trabajo físico y el clima árido. Entonces vemos a un Moisés de 80 años así. Quizá la pregunta de varios de ustedes sea: bueno, ¿y eso qué tiene que ver a lo que estamos hablando hoy sobre alguien tartamudo, sobre alguien o sobre el día de la tartamudez? Bueno, a eso vamos. Que en Éxodo 4, después de que Dios le llama, le acabo de dar todo el contexto histórico muy brevemente. Cuando Dios le llama, cuando Dios le pide, pues hacer esta misión, cumplirla, que vemos en Éxodo 3, pues en Éxodo 4 le responde Moisés: estamos ahí mismo. Y le dice: pues ¿qué pasa? Ellos no me creerán, no me van a oír, porque van a decir: a ver, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para que se te aparezca el Señor o para que se te aparezca Jehová? Y ahí el Señor le da ciertas pruebas de que debía de hacer delante del pueblo para que le creyeran. Una era la mano leprosa, la otra era la vara que se hacía culebra, y por último, si no le creyeran y si no le obedecieran, pues tenían una tercera prueba, que sería tomar aguas del río, es decir, del río Nilo, derramarlas en la tierra, y esas aguas se harán sangre en esa tierra. Recordar también que para los egipcios el río Nilo era un río sagrado, era de las cosas más sagradas que tenían. Entonces vamos directamente a Éxodo 4:10, donde en Éxodo 4:10 dice claramente que Moisés dijo a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Dice un poco más adelante, él dijo, es decir, Moisés dijo: Señor, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca
las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. No que fuera un Dios, sino es decir, directamente la palabra de Dios iba a pasar a Aarón y de Aarón al pueblo. Y dice también, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Entonces aquí vemos esta parte que muchas personas han entendido e incluso han enseñado de esta manera. Pero para poder hablar de esto, pues necesitamos investigar pues necesariamente esta situación. Y es que la pregunta el día de hoy al respecto de este Día Internacional de Toma de Conciencia sobre la tartamudez es si Moisés era tartamudo. Esa es la pregunta. ¿Moisés era tartamudo según lo que dice Éxodo? Porque él dijo, capítulo 4, versículo 10, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Muchas personas han enseñado inclusive que este hombre Moisés era tartamudo. ¿Por qué? Porque dice era torpe de lengua. Entonces, pues no son palabras, más bien esas palabras son o llegan a nosotros debido a la traducción que se ha hecho de la Reina Valera, de la versión Reina Valera. Pero para llegar antes a esa situación de la Reina Valera, nos gustaría hablar antes sobre el texto original, es decir, el idioma original, que sería el hebreo. ¿Cuál es el texto original? ¿Cuáles son las palabras originales que se ocupan para este texto? Bueno, pues las vamos a presentar para que las veamos en esta oportunidad y son las siguientes. Éxodo 4:10 diría ahí en esta lengua original, para que la gente que nos ve en Facebook, dice Kaved Kaved Lashon, es decir, pesado de boca y pesado de lengua. De hecho, la palabra Kaved es lo que investigamos en el idioma original, sería pesado o difícil. Si podríamos decir, es que eso está muy pesado, como si fuera muy pesado de cargar o de tratar o de empujar, algo así. Es muy pesado, pesado de boca o muy difícil, pesado de boca o difícil de boca o pesado o difícil de lengua. Entonces, ese es el texto original. Los intérpretes, los maestros que están pues muy adiestrados en esta lengua, pues ellos mismos dicen, Moisés no fue tartamudo. Esa es la respuesta. ¿Moisés era tartamudo? La respuesta es no. Él no era tartamudo. Para todos los que en algún momento enseñaron que Moisés era tartamudo o tenía un trastorno del habla como la tartamudez, el texto no dice explícitamente que él fuera un tartamudo. No porque dijera torpe de lengua quiere decir que era tartamudo. Y de hecho, pues para nosotros, en nuestro occidente, en nuestro lugar, bueno, pues el decirle torpe a alguien, bueno, pues sería como una especie de insulto. Entonces tampoco sería correcto que dijéramos, Moisés era tartamudo porque dijo que era torpe en el habla. Entonces, a las personas que llegaran a tener tartamudez, pues solo porque tengan tartamudez les diríamos que son torpes en su habla, pues sería de alguna manera pues hasta una forma de faltarles al respeto, desde mi punto de vista. Entonces, Moisés no era tartamudo, como mucha gente cree. No lo era. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? ¿A qué se refiere Moisés con esta parte de que él era torpe o pesado de lengua o de habla? Bueno, básicamente, por eso les decía hace unos momentos, él ya tenía 80 años, ya habían pasado
40 años o un poco más desde que él había aprendido el idioma original, el idioma común de Egipto. Las formas, las expresiones. Es como la gente, por ejemplo, que de México se va muchos años a Estados Unidos y ella tiene que hablar seguido el inglés, y cuando regresa aquí a México y tiene que hablar español, pues hay algunas palabras que se le salen como en inglés, o de repente se les olvida. Oye, ¿cómo se decía esto en español? Y a veces uno lo toma como, ay, pues qué payaso, si tú naciste hablando español. Pues sí, pero sabemos que el cerebro pues, se acostumbró por años a hablar inglés, ¿no? Y más si la persona lleva tantos años hablando inglés en Estados Unidos, aunque sea latino, y aún en su casa habla inglés, en la calle, en el trabajo, en todos lados habla inglés, y no habla nada de español allá en donde se encuentre. Bueno, pues cuando llegue aquí a México le puede costar un poco de trabajo hablar el español, y hay palabras que se le olviden cómo se dicen. Entonces, bueno, algo así pienso yo que le sucedió a Moisés. Ya eran 80 años, a veces ya por cuestiones incluso de la edad, pues también se olvidan un poco las cosas. Se olvidan un poco las formas, los detalles, las formas de hablar, las palabras, las expresiones, en este caso, ¿no? Entonces, la característica de la tartamudez es repetición de sonidos, repetición de sílabas, o a veces de palabras completas. Pueden estirar un sonido más de lo normal. Si dicen, por ejemplo, la palabra mamá, pues a lo mejor la primera M la alargan más. En lugar de decir mamá, pueden alargar la primera M, ¿no? De mamá. Puede tardarse un poco más en mencionar esa palabra. O hay momentos donde la persona quiere hablar, pero no le sale el sonido. Puede su habla sonar entrecortada o con pausas anormales. Puede haber tensión en el cuello, en la cara, en la mandíbula al hablar. Puede haber parpadeos, tics, muecas. Y todo eso es lo más característico de las personas con tartamudez. Pero en el caso de Moisés, la idea de que era tartamudo, pues viene de Éxodo 4:10. Muchos asumieron que tenía ese problema. Muchos lo asumieron de esa manera, pero no es así. La respuesta es no. Moisés no era tartamudo. Porque este texto de Éxodo 4:10 que lo está usted viendo en pantalla, pesado de boca o pesado de lengua. Muchos comentaristas judíos y cristianos también entienden que tenía pues esta parte de un temor o un miedo de no poder transmitir bien el mensaje ante el faraón. Eran más que nada que consideran que Moisés no se consideraba un buen orador. Es decir, no que orara, no orara bien, más bien no se consideraba alguien que hablara bien, que hablara elocuentemente. Hay personas que de repente las ponemos a hablar en público y les da pena. No le ha pasado, ¿no? Gente que le ponen un micrófono y le da mucha pena, o gente que le ponen a hablar delante del público, aunque sea sin micrófono, y también le da pena, ¿no? Porque no se consideran personas pues con esa habilidad de hablar en público, de hablar bien, de hablar bonito, de modular la voz, etc. Entonces, pues imagínese, tal vez tantos años en el desierto, pues él habría perdido práctica en el lenguaje egipcio, en la retórica, en la corte. Y también cuando dijo, Señor, yo soy tardo en el habla, puede reflejar una inseguridad o un miedo ante una misión tan grande. No tanto como un defecto físico, no tanto así como de, Señor, es que no soy bueno para hablar, sino más bien, no soy suficiente, no me siento capaz de hacerlo. En otras palabras, ahí en el mismo capítulo, le dice ahí el Señor, bueno, como diciéndole, Señor, mejor, ¿por qué no envías a Aarón? Él sí habla bien, él sí es elocuente. Es más, él sí lleva ahí años en Egipto. ¿Por qué no lo mandas a él? Él sí se la sabe. Él tiene años ahí, él ya conoce cómo está la cosa. Él ya la trae dominada. Y el Señor se enoja contra Moisés y le dice, a ver, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y el que habla bien? O sea, sí sé, sí lo conozco, no creas que
tú me estés sugiriendo y que yo, ay, sí es cierto, ¿verdad? No me acordaba de Aarón. Claro que sabía quién era Aarón, y claro que sabía que era mucho más capaz de poder hacerlo. Entonces, yo creo que lo más importante aquí era el corazón. Lo más importante era el corazón de este varón. El Señor, más que buscar a alguien que supiera hablar bonito, que supiera hablar bien, era que buscaba a alguien con un buen corazón, con un corazón de liderazgo. Allí te das cuenta que se reafirma, aunque no se había escrito, a lo mejor Moisés nunca lo había leído, no, pero vemos cómo dice la Biblia que Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Moisés vio lo que estaba delante de sus ojos y dijo, pues Aarón habla bien, Aarón ya se sabe todos los protocolos, Aarón habla bien el idioma. Yo ya no, yo me tardo. A veces pasa con un adulto mayor, de repente que no habla tan rápido. A veces puede que quiera decir muchas cosas a la vez, se le vengan muchas ideas y se trabe un poquito, ¿no? Y de repente ponerlo delante de una autoridad como un faraón, pues se puede poner nervioso. Entonces eso está tremendo lo que estamos viendo. Entonces Dios se glorificó a través de Moisés. Quizá no sanó su torpeza de lengua, su pesadez de boca o de lengua, pero le dio a Aarón como ayuda. Y el Señor le dice, a ver, ¿quién le dio la boca al hombre? Si yo te la di, y es más, si yo incluso te hubiera hecho, bueno, ese es mi comentario, no lo dice la Biblia, pero es más, si Dios hubiera hecho tartamudo a Moisés, de todas maneras lo hubiera usado, porque se va más allá de las capacidades físicas. No necesitaba el Señor que fuera perfecto, porque nunca lo iba a hacer. Lo que sí necesitaba era que Moisés hablara con el poder de Dios. Entonces, esta expresión de pesado de boca y pesado de lengua se expresa, muchos comentaristas expresan que no sería una tartamudez, sino más bien que no se consideraba una persona que fuera tan elocuente, que fuera pues así tan bonito que hablara, ¿no? Entonces Dios no le corrige diciendo, es que no, tú hablas bien, ¿no? Tú hablas bonito, no. Si fuera solo esa parte, si fuera su inseguridad, pues Dios se lo hubiera hecho saber. Pero Dios le dice, bueno, está bien, te considero que dices que te tardas en hablar, que no eres elocuente, entonces te voy a poner de ayuda a Aarón. Él va a ser tu boca, él va a ser tu portavoz. Pero era una cadenita. La palabra que Dios le daba a Moisés, Moisés se la tenía que dar a Aarón. Aarón era solamente el portavoz de Moisés. Pero quien hablaba directamente con Dios era Moisés. Entonces, entendemos más cuando dice Pablo, me gloriaré, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que ahí repose el poder de Cristo. Es cuando dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora lo entendemos más. No el poder de Dios se perfeccionó en esa pesadez de boca o de lengua de Moisés. El Señor no escogió al que hablaba bonito. En esta ocasión, no escogió al elocuente, no escogió al que hablaba todos los idiomas, no escogió al que se sabía todos los protocolos, escogió al de buen corazón, al de un corazón conforme al del Señor. Escogió a Moisés. Moisés, dirían algunos, pero el que era pesado en el habla y de boca y de lengua, ¿por qué no escogió a Aarón, el que hablaba bien? Por lo mismo, estoy repitiendo, porque es el corazón.
el poder de Dios se perfeccionó en la debilidad que Moisés vio. El poder de Dios se perfeccionó en la pesadez de lengua o en la pesadez de habla de Moisés. De un hombre que no se consideraba elocuente y que liberó a una nación, que enfrentó al faraón y que se convirtió en la voz de Dios en el Sinaí. Entonces, esto es tremendo lo que estamos viendo en esta ocasión. Pesado de boca y de lengua, como lo vimos hace unos momentos aquí en este texto original. Pesado de boca, pesado de lengua, es decir, una lentitud o una dificultad en la expresión, en la forma de expresar las palabras. Algunas versiones modernas lo traducen como lento para hablar o no tengo facilidad de palabra. No necesariamente que fuera una persona con tartamudez. Simplemente tenía Moisés una falta de soltura o una falta de elocuencia. Aquí podríamos pasarnos mucho rato diciendo si era tartamudez o no, si era falta de elocuencia o no, o si lo que fuera. Aquí en la Biblia no se aclara qué tipo de torpeza es, porque el punto no es enfocarnos en el defecto, sino en que Dios se perfecciona en esas debilidades. Le pide el Señor una dependencia y le dice: ¿quién dio la boca al hombre? Ve que yo voy a estar con tu boca. Como si dijera, a ver, no importa si hablas rápido, no importa si hablas lento, no importa si eres elocuente o no, si hablas con fluidez o con dificultad, lo que cuenta es que yo soy el que habla a través de ti. Y tanta gente hoy día sigue diciendo lo mismo. Ay no, es que a mí me da pena, es que yo no sé hablar, es que no soy elocuente, es que no, y tantos defectos. Hombre, el Señor se perfecciona en tu debilidad. Si algunos piensan que Moisés era tartamudo, o si otros piensan que había perdido su lengua egipcia o la elocuencia, o lo vean como una metáfora de su inseguridad o humildad, cualquiera de esos casos, vamos a llegar al mismo punto, que Dios usa incluso lo que parece una desventaja, lo que parece para ti un defecto, lo que parece para ti un impedimento, lo usa para cumplir su propósito. Entonces, esa es la reflexión del día de hoy. Esa es la reflexión en esta mañana. Qué importante es ver esta parte para cada uno de nosotros. Qué importante es hablar sobre este hombre. Que haya tratado de quedar o que nos hayamos esforzado un poquito por aclarar si él era o no era tartamudo. La respuesta es no. No era tartamudo. Así que amigos, para cerrar este programa, recuerden ustedes que Moisés no fue llamado en su mejor momento. A veces decimos, Señor, pues en mi juventud ya después se me va a dificultar. Moisés no tenía juventud. Quizá no tenía voz firme, ni confianza. Tenía 80 años. Era una vida en el anonimato, una historia llena de errores, pero justo allí, en medio del desierto y de su retiro, Dios enciende una zarza y le recuerda que aún no había terminado. Moisés intentó excusarse: es que soy torpe o pesado de lengua en el habla. ¿Quién soy yo para ir ante Faraón? Envía a otro, es más, envía a Aarón, él sí habla bien. Y Dios le responde, como siempre responde, no le responde mal, pero le dice: yo estoy contigo. A Dios no le impresiona tu elocuencia, sino tu disposición. No busca un gran currículum, sino busca un corazón que diga: aquí estoy. Moisés no liberó a Israel porque hablaba bien, sino porque se atrevió a hablar aunque no podía hacerlo bien y hablar en el nombre de Dios. Y ahí está el milagro, que el Dios que abrió mares, hombre, si abrió un mar, ¿cómo no podrá abrir nuestra boca? Que el mismo Dios que encendió una zarza encienda tu propósito cuando ya crees que tu fuego se ha apagado. Así que
Si alguna vez tú sientes que ya es tarde, que ya no sirves, que no tienes voz ni fuerza, mejor que Dios use a los jóvenes. Recuerda que Dios no llamó a Moisés por lo que tenía. Lo llamó por lo que él iba a hacer a través de él. Y cuando Dios decide usarte, ni tu edad, ni tu pasado, ni todos los defectos que te veas, ninguno puede detener el plan de Dios, porque el llamado de Dios no expira, sino espera el momento exacto en que dejes de huir, en el que digas, a ver, aquí estoy, Señor, delante de ti, listo para escuchar, listo para recibir. Tal vez como Moisés no soy tan elocuente, quizá no me considero capaz. Decía, por ejemplo, Samuel, ¿no? Cuando iba a elegir un rey, bueno, pues seguramente va a ser un rey alto, fuerte, guapo, bonito y todo. Y el Señor dijo, a ver, no te estés equivocando, no te equivoques, porque lo que sucede aquí es que tú ves, te estás dejando llevar por lo que estás viendo, y no te dejes llevar por lo que estás viendo, porque ellos no van a gobernar por ser guapos o ser fuertes o ser altos o ser lo que sea. Van a gobernar conforme al corazón de Dios. Entonces lo mismo sucede con Moisés. Y bueno, pues hasta la fecha Moisés es uno de los hombres más respetados y podría decir que hasta más venerados en Israel. Así que bueno, pues esta es nuestro tema del día de hoy. Así que bueno, pues las recomendaciones también para todas las personas que seguramente pasan o conviven con personas con la tartamudez. Y saber que aún esa situación no es que digan, pues ya no lo va a usar Dios. Error. Mentira. No es esa situación. No subestimemos el poder de Dios. Él puede usar a todos. Hasta los que dices, es que pues no está al 100%. Simplemente cerramos esta parte en el Día Internacional de Toma de Conciencia sobre la Tartamudez, dando estas recomendaciones. Primero, ten paciencia y no termines sus frases. Aunque tengas la palabra en la punta de la lengua, déjalos terminar. Interrumpir puede hacer que sientan que su voz no vale el tiempo que se toma. Solo escúchalos con paciencia. Es una forma de amor, es una forma de inclusión. Mantén contacto visual sin mostrar incomodidad ni compasión excesiva. Nada de, ay, pobrecito. No, eso de pobrecito, nada. Las miradas nerviosas o con lástima aumentan la presión y el estrés. Míralos como lo harías con cualquier persona, con respeto y con atención. No los corrijas, no los limites. Evita decir frases como, ay, tranquilo, respira, no te pongas nervioso, habla más despacio si quieres. No, aunque sea con buena intención, eso puede hacerlos sentir observados o evaluados. Déjalos expresarse a su ritmo. Lo importante es lo que dicen, no cómo lo dicen. Enfócate en su mensaje. La tartamudez no define su inteligencia, ni su capacidad de comunicar ideas poderosas. Al contrario, muchos de ellos son excelentes oradores, cantantes, eso sí es muy cierto. Las personas con tartamudez que cantan, sorprendentemente cuando cantan no tartamudean. Entonces Moisés es uno de los mejores ejemplos. También no los sobreprotejas, pero sí anímalos. No los excluyas de estar en público, de que dirijan una oración, de que lean en público, de que participen en conversaciones. Entonces, tal vez el mundo escucha la tartamudez como interrupción, pero Dios le agrada incluso también esas palabras. Él no se desespera por tus pausas, sino que las usa para enseñar a otros a escuchar con paciencia. Así que, amigas y amigos, este ha sido nuestro tema del día de hoy, un tema realmente muy interesante para compartir con ustedes en este día, para tomar conciencia sobre la tartamudez. Y bueno, pues aunque Moisés no haya sido tartamudo y muchos lo hayan tomado como una persona tartamuda,
No, hoy ha quedado claro, no lo es, pero eso no quiere decir que alguien que sea tartamudo, alguien que tenga alguna situación en su habla o en cualquier parte de su cuerpo, bueno, pues no lo vaya a usar el Señor. ¿Por qué no? Lo puede usar como a Moisés y como a cualquiera de nosotros. Amén. Así que, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día y continúen. Hay mucho más aquí en Bálsamo para el Alma. Escuchen este programa nuevamente en YouTube, Bálsamo para el Alma Radio. La salvación.